Hola, buenos días. Les habla el profesor Benjamín Hurtado de la asignatura de Lenguaje y Comunicación y la clase de hoy corresponde a la guía número 6, correspondiente a las funciones del lenguaje. Para ello vamos a definir algunos conceptos clave y definir también el objetivo de aprendizaje que nos va a poder permitir a un aprendizaje esperado. El objetivo de la clase de hoy, correspondiente a la guía número 6, es identificar los factores y funciones del proceso comunicativo. Definamos propiamente tal qué es la comunicación. La comunicación es un acto en la cual una persona con otra mantienen un contacto con la finalidad de transmitir un mensaje propiamente tal a través de una información específica. Para ello necesitamos ciertos elementos para el proceso comunicativo. Necesitamos un contexto. El contexto determina también el lenguaje. Por ejemplo, el vocabulario que yo tengo en mi hogar no es el mismo que tengo, por ejemplo, en la unidad educativa cuando yo les hago clase. Por ejemplo, yo en mi casa a mi señora le digo amor, por ejemplo. A ustedes no les puedo decir amor. Les digo estudiante, señora Berta, don Joaquín, por ejemplo, etcétera. Tengo que usar un lenguaje formal porque el contexto es educativo y obviamente el contexto determina el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje que yo tengo en un asado, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, que en el lenguaje que tengo en la unidad educativa. El emisor, propiamente tal, es el que transmite el mensaje. En este caso soy yo el emisor porque estoy haciendo la clase propiamente tal ustedes y el receptor serían ustedes, propiamente tal. El mensaje dice que es la información transmitida. Pregunto, ¿cuál es la información que estoy transmitiendo en este momento? Es funciones del lenguaje propiamente tal. El canal en este momento, si yo estuviera en la clase, sería a través del aire para que llegara al oído. ¿Ya? En este caso es por internet, pero también el sonido de su profesor llega también a sus oídos. ¿Ya? El receptor es obviamente quien recibe el mensaje propiamente tal. En este caso serían ustedes los receptores, los estudiantes del Liceo Crecer. Y el código son los conjuntos de signos y reglas que conocen emisor y receptor. En este caso, el código es el lenguaje. Y nosotros, nuestro lenguaje es el español. ¿Y por qué dice que conocen emisor y receptor? Porque el profesor y los estudiantes manejan el mismo lenguaje que es el español. Vamos a ver algunas funciones emotivas, funciones del lenguaje propiamente tal, y vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que podamos entenderlo de mejor manera posible. La función emotiva o expresiva, ¿qué es lo que quiere decir? Expresar sentimientos y emociones. Por ejemplo, amor, te amo, vete de aquí, te odio. Por ejemplo, me tienes aburrida. Generalmente se hace una entonación exclamativa o interrogativa. Usa pronombres. Tú te vas de la casa, por ejemplo. ¿Ah? En primera persona. ¿Qué susto me diste? Yo no le he dicho a nadie, muchas veces. Generalmente tiene que tener claro, se expresan sentimientos y emociones. Son los estados internos de la persona propiamente tal que emite el mensaje. La representativa o fática que se le conoce, su finalidad o su función propiamente tal es informar o transmitir un contenido. El mensaje es objetivo, tiene un lenguaje específico propiamente tal, es escaso de adornos, no tiene mayor entonación, es neutro, sin emotividad porque es objetivo y veraz y evita las subjetividades. ¿Qué quiere decir subjetividades? No tiene impresiones personales, por ejemplo. La plata es buena conductora de la electricidad. Es una palabra técnica propiamente tal que obviamente no tiene impresiones personales. O el cobre es un buen conductor de la electricidad, según el estudio de la National Geographic, por ejemplo. ¿Se da cuenta? La función del lenguaje conativa o apelativa, que es lo que tiene que tener claro, busca influir en la conducta de la persona para llamar la atención. Por ejemplo, si yo estoy almorzando y le digo a mi señora, amor, pásame la sal, por favor, estoy apelando a la voluntad de ella. Emilio, guarda tus cosas porque vamos a salir. ¿Se da cuenta? Isabela, pórtate bien.
por favor, estamos tratando de influir en la conducta, esperando una respuesta propiamente tal. Por ejemplo, dice, influir y aconsejar o llamar la atención al receptor para que actúe de una forma determinada. ¿Cuántas veces te he dicho que guardes tus cosas? Tienes todo regado. ¿Te das cuenta? Uso de verbos en modo imperativo, entonación es alta, exclamativa o interrogativa. ¿Cuántas veces te he dicho que guardes tus zapatos en el closet? A ti te estoy llamando. Pepe, siéntate. Emilio, cállate, por ejemplo. La función poética o estética generalmente está asociada al género lírico, propiamente tal, al tema de la poesía, ¿ya? Y obviamente usa lenguaje propiamente tal relacionado con la literaria, metáfora, anáfora, comparación. Por ejemplo, tus ojos son como dos estrellas en el firmamento. Las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Tus manos blancas como la nieve, tus dientes blancos como la camiseta de Chile. O tus ojos o tus manos están rojas como la camiseta de la selección. Hago una comparación, por ejemplo, de un elemento con otro elemento y uso el nexo, el como. Generalmente tiene una función poética propiamente tal y obviamente un lenguaje literario, subjetivo, porque es interpretativo. Y para ir avanzando tenemos la última función, que es la fática de contacto. ¿Qué es lo que nos dice esta función? Asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. Por ejemplo, si yo tomo mi teléfono y digo, aló, 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 ¿me escuchas? Expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende. ¿Me escuchaste? ¿O quieres que te vuelva a repetir? ¿Se da cuenta? Oiga, ¿me oye? Diga, le escucho. Explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. En su guía número 6 van a encontrar dos apartados. La primera actividad dice explicar el canal por la que se difunden los siguientes mensajes, sale en el ejercicio de guía, en la guía número 6 de lenguaje y comunicación. Y la segunda actividad dice, lea el siguiente texto y responda a las preguntas propiamente tal, que son ejercicios de situaciones comunicativas, donde usted tiene que determinar las funciones del lenguaje propiamente tal. Estimados estudiantes, espero que les haya gustado este video explicativo. Vamos a seguir subiendo videos para que puedan tener la mejor manera posible poder explicar los contenidos propiamente tal. Cualquier duda o consulta se pueden dirigir al correo institucional, que es utpliceo@gmail.com. Muchas gracias.